que se encuentre y que se dé una verdadera justicia, porque yo recuerdo perfectamente que eso lo dijo en algún momento el hermano de Omar Candia cuando lo entrevistamos también a través de Radio Yarabí. Pero bueno, vamos a conversar con él y aquí ya está presente el exalcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, aquí nos concede una entrevista en vivo y en directo. ¿Cómo está, Omar? Un gusto conversar contigo, muy buenos días, bienvenido a la multiplataforma de Radio Yarabí. Muy buenos días, un saludo como siempre a toda Arequipa y agradecer a Radio Yarabí por la diferencia, por concederme esta entrevista. Hay algunos temas específicos que vamos a abordar el día de hoy dentro de lo que está ocurriendo en la coyuntura local, lo que has atravesado, es decir, en tu proceso judicial, finalmente terminaste absuelto y algunas cosas a las cuales obviamente tú te vas a dedicar o ya te estás dedicando actualmente. Estamos con nuestra compañera de trabajo, María Luz Cruz, que también está en los estudios escuchándonos atentamente. Mi estimada María Luz, tal vez el cordial saludo también para el exalcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar. Mi estimada María Luz, ¿te estamos escuchando? Omar Julio Candia Aguilar. Exalcalde, la ciudadanía se ha quedado con una sensación de que en su caso hubo favoritismo por parte del Poder Judicial, porque no se explican cómo es posible de que sus funcionarios de confianza sí fueron sentenciados por un caso de corrupción, porque sí lo hubo, en la compra de cámaras cuando usted era alcalde de Alto Selva Alegre. ¿Por qué sí los funcionarios de su confianza, de su gestión, sí fueron sentenciados y por qué se salvó? ¿Por qué se salva Omar Julio Candia Aguilar del delito de colusión agravada? ¿Cuáles fueron los argumentos que lo llevaron a absolverlo a usted de este delito? Te agradezco, María Luz, por la entrevista. En realidad, nunca hubo corrupción y nunca hubo delito de colusión. Eso nosotros lo hemos negado reiteradas veces. Si uno revisa el informe de la Contraloría, un informe que en su momento nosotros el año 2012 cuestionamos ante el Poder Judicial, incluso llegamos al Tribunal Constitucional, pero lamentablemente no tuvimos la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se siente a revisar el caso porque nos decían que no era la vía idónea el amparo para que pueda analizar un informe de Contraloría. El informe de Contraloría nació totalmente viciado. Fue un informe que tuvo un pronunciamiento previo antes que los funcionarios y el propio alcalde, en ese caso yo, hagan sus descargos respectivos. Es decir, se vulneró el debido proceso de una forma totalmente, digamos, arbitraria, abusiva. Un informe de Contraloría que nace mal, que genera un proceso penal que en primera instancia me absuelven, apela el Ministerio Público, llega a la sala, declaran la nulidad, vuelve nuevamente al juzgado especializado, el juzgado me sentencia, sube a la sala declara nulidad, vuelve nuevamente al juzgado, el juzgado nuevamente me sentencia y sube a la sala y la sala ratifica. Si hubiese habido delito de colusión, si hubiese habido concertación, porque la colusión es concertación, es decir, que el funcionario se ponga de acuerdo con el proveedor, y eso nunca se ha acreditado. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar. Permíteme, María Luz, responder a tu interrogante. Permíteme, por favor, responder a tu interrogante. Entonces, nunca se logró acreditar la concertación. Lo que se imputa, es decir, lo que se atribuye a los funcionarios, son irregularidades administrativas, actos unilaterales. Nunca se acredita un pacto colusorio. Y hoy, la Corte Suprema, en reiteradas jurisprudencias, yo he logrado recolectar 46 casaciones, y recientemente el Tribunal Constitucional, en el expediente 4554-2023, establece que si no hay concertación, no hay delito de colusión, y que se debe probar la concertación, si es que no hay prueba directa, con prueba indiciaria, es decir, con indicios. Pero los indicios tienen que responder a acreditar cuándo hubo concertación, dónde hubo concertación, cómo hubo concertación y cómo hubo perjuicio al Estado. Todos los vecinos de Selva Alegre que han trabajado en seguridad ciudadana, que han trabajado en las juntas vecinales,
han podido observar la operatividad de las cámaras de biovigilancia. Entonces, para nosotros, ese proceso nunca debió judicializarse en la justicia especializada penal. Debió terminar en un proceso administrativo. Y es más, el alcalde pues no tiene responsabilidad, porque el alcalde no compra, no es el comité especial, el alcalde no da las conformidades. Si usted revisa las 6 imputaciones primigenias que me hace el Ministerio Público en la acusación, no se establece en ninguna de las 6 un siquiera indicio de concertación. Todos son omisiones. No observar el pago, no observar la carta fianza, no nombrar al gerente, delegar facultades en el gerente municipal, contratar a un asesor externo. Y esos actos no pueden ser, pues, generar responsabilidad penal. No puede generar responsabilidad penal. Eso es totalmente arbitrario y abusivo. Confianza, y de allí se desliga del tema administrativo, ¿no? O sea, como que una lavada de manos, permítame utilizar ese término popular, no se hace cargo de lo que sucede en la municipalidad Omar Candia porque ya delegó a sus funcionarios, y si algo pasa que respondan los funcionarios, el alcalde no tiene nada que ver. ¿Es así? Mira, si usted revisa el fundamento de la sentencia de la Corte Suprema, y hay que decirlo, los 5 magistrados, no uno, los 5 magistrados de la Corte Suprema votan de manera unánime por la absolución, por mi absolución. ¿Y saben en qué se fundamenta? En la resolución del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General de la República. ¿Qué quiere decir eso? Que el informe que hace la Contraloría el año 2012, un informe arbitrario, un informe abusivo, un informe que en su momento judicializamos, miren, yo les comento brevemente para que vean cómo es la justicia. Hicimos el proceso contencioso administrativo y nos dijeron, esto no es un acto administrativo, es un informe, es un acto de administración, por tanto improcedente. Hicimos el proceso de amparo, llegamos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, no voy a revisar el fondo porque esta no es la vía idónea, el amparo es residual. Entonces, ¿dónde cuestionamos un informe de Contraloría? Si no se puede cuestionar a través de un proceso contencioso administrativo y si no se puede cuestionar a través de un proceso constitucional como es el amparo. Nos hacen el proceso penal. Y estoy seguro, y lo digo, la dogmática jurídica, la doctrina te establece, la colusión es un delito de encuentro. Es decir, tiene que haber bilateralidad, multilateralidad, alta intensidad subjetiva. Eso es la colusión. Sin embargo, a nosotros nos procesaron por actos administrativos, por errores administrativos. Cuando este informe de Contraloría genera el proceso administrativo sancionador en los funcionarios, el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa absuelve, es decir, la propia Contraloría absuelve al gerente municipal a quien yo le delego funciones el primer día de mi gestión, al doctor Daniel Gómez Benavente, que en paz descanse. Y esta resolución del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa, de la propia Contraloría, que le dice a la propia Contraloría, tu informe está mal, nunca debieron haber denunciado al gerente municipal, estoy hablando por el gerente municipal, a quien yo le delego facultades, ¿ya? Esta resolución sirve de fundamento para que la Corte Suprema diga, si a quien ha delegado facultades, el alcalde, no tiene responsabilidad, evidentemente el delegante tampoco tiene responsabilidad. Y ese ha sido el fundamento de la sentencia de la Corte Suprema, lo pueden revisar. De la colusión agravada en el caso de Reinaldo Díaz Chilo, José Luis Río Sánchez y también se ha confirmado la condena de Juan Jesús Elipe Lizárraga y Sandro Constantino Martínez Sardón como cómplices del delito de colusión simple. Usted tiene su verdad, ¿no? Y la va a defender. Usted siempre dirá que es inocente junto a su gente, pero para el Poder Judicial y para los ciudadanos ha quedado la idea y está ahí plasmado en una sentencia que sí los condenan de colusión agravada y colusión simple. Bueno,
La sentencia de la Corte Suprema, la sentencia de mayor, la instancia de mayor jerarquía del Poder Judicial me ha absuelto. Y si usted me pregunta por una opinión legal sobre el resto de funcionarios, yo les digo, no hay colusión. Es más, les diría que hagan un habeas corpus. Recientemente se ha publicado, reitero, el expediente 4554-2023, donde el Tribunal Constitucional le dice al Poder Judicial: tienes que acreditar la concertación, y si no hay prueba directa, acredita la concertación con prueba indiciaria. Tienes que decirme dónde, cuándo, cómo se pusieron de acuerdo el proveedor y el funcionario. Y eso es fundamental, recordemos, cualquier ciudadano que está escuchando hoy día la radio puede caer en manos del Poder Judicial, nadie está libre. Y tenemos que tener una justicia que sea predictiva, una justicia que responda a los acuerdos plenarios, que responda a las sentencias que son del Tribunal Constitucional y a las propias sentencias de la Corte Suprema, que se convierten en doctrina jurisprudencial vinculante. Por las cámaras de seguridad de Alto Selva Alegre. ¿Cómo califica usted la labor del Ministerio Público, del Poder Judicial aquí en Arequipa, no? Ya estamos escuchando de su parte que desacredita completamente a la Contraloría. ¿Y cómo califica entonces el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial aquí en Arequipa, que en primera instancia y en una segunda lo condenaron? Mire, yo respeto mucho la labor de los magistrados. Como hombre de derecho, conozco que llegar a asumir un cargo dentro del Ministerio Público como fiscal o como magistrado, juez dentro del Poder Judicial requiere muchos años de estudio. No cualquiera puede acceder a la judicatura, y eso hay que dejarlo claro. Yo respeto la labor de las instituciones. En un Estado constitucional y de derecho todos tienen diferentes roles. El Ministerio Público tiene la obligación de perseguir el delito, y es su función, ¿no? Y nosotros valoramos, en efecto, la labor del Ministerio Público. Es igual que el procurador. El procurador tiene la labor de hacer las denuncias, de cautelar los intereses del Estado, y es su trabajo. Todos tenemos roles diferentes cuando estamos en el ejercicio de la función pública. Y por eso nosotros siempre vamos a valorar y respetar la labor tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Es una pregunta que se han estado haciendo por mucho tiempo los ciudadanos, los arequipeños, incluso aquellos que confiaron en usted. Si usted clama su inocencia, ¿por qué pasó a la clandestinidad? ¿Por qué no afrontó la justicia si sabía que era inocente? Por lo mismo que usted me dice, por lo mismo que usted acaba de aseverar, si alguien es inocente, tiene que rebelarse frente a decisiones que considera injustas. Por lo mismo que usted acaba de decir. Si hubiera sido culpable, quizás no hubiera tomado esa decisión. Pero en mi conciencia está, y el pueblo de Alto Selva Alegre sabe. Ellos han ido muchas veces. Nosotros hemos hecho reuniones de juntas vecinales en las cámaras de biovigilancia. El personal de Serenazgo operaba las cámaras de biovigilancia. Los niños del colegio iban a visitar el sistema de monitoreo de cámaras de biovigilancia. Es decir, siempre operaron, siempre han operado. Afirmaba que usted tendría que ir a la cárcel. Ya ha publicado un comunicado donde dijo que enfrentaría a la justicia, que se iba a entregar. Mira, y así ha sido. Nosotros hemos presentado nuestro recurso de casación, ¿no? Hablamos también hablamos con nuestros abogados, y nuestros abogados nos dijeron: doctor, esta es una sentencia que evidentemente no responde a los cánones jurídicos establecidos. Vamos a hacer la casación y estamos seguros que en la casación, es más, ya existía una casación, la 2619-2021 de Piura, donde la Corte Suprema dice: oye, cuando existe una resolución del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa y esta resolución dice que no es responsable administrativamente el funcionario, menos pues tiene responsabilidad penal. Y ese era nuestro caso. Nosotros también hemos utilizado esa casación. Entonces uno tiene que también hacer valer sus derechos de la mejor forma. Es decir, María Luz, permíteme, en conclusión, y para que obviamente lo entienda la ciudadanía arequipeña, Omar Candia llegó a la conclusión que se estaba cometiendo una injusticia hacia su persona en ratificar la pena, es decir, de enviarlo al penal de Socabaya. Es por eso de tomar esa decisión de pasar a la clandestinidad, presentar las acciones legales que correspondan hasta que la última instancia se pueda pronunciar al respecto. Mi pregunta va aquí:
y esto lo preguntan y lo consultaron muchísimos arequipeños, y no está usted en la obligación de responderlo, porque no lo puede obligar Omar Candia, pero por lo menos daremos fe de que se dejó en claro esta pregunta. ¿Dónde estuvo Omar Candia, Aguilar? ¿Dónde estuvo Omar Candia? Dos respuestas a tus interrogantes. En principio, nunca hubo cosa juzgada. No hay cosa juzgada mientras no se pronuncie el Poder Judicial de manera definitiva. Nosotros presentamos un recurso excepcional de casación, ¿ya? Lo segundo, yo siempre he estado en Arequipa, pero creo también, Eric, estar en el corazón de mucha gente, estar en el corazón de muchos oyentes, estar en la mente de mucha gente. He sido alcalde en 3 oportunidades. El pueblo de Alto Ceiba me delegó la responsabilidad de ser alcalde de Alto Ceiba en 2 oportunidades, y tuve el privilegio, el altísimo privilegio, el altísimo honor de ser alcalde de la ciudad de Arequipa, y lo asumí con mucha responsabilidad, con mucha humildad, y siempre dando lo mejor para poder llevar esta ciudad a convertirse en una de las más importantes del país. O sea, fueron comentarios irreales cuando se decía que Candia había fugado de Arequipa, del Perú, ya estaba en Bolivia, en el extranjero, que lo han ayudado, la policía está coludida, migraciones. No, falso, totalmente falso. Candia siempre estuvo en Arequipa. Siempre ha estado en Arequipa, la policía ha hecho su trabajo, nosotros respetamos la labor de la policía y de todas las instituciones. Valoramos siempre el esfuerzo que realizan los trabajadores que forman parte de las diferentes instituciones. La primera vez que logramos este contacto, porque debemos de indicar algo muy importante. Con Omar Candia nos contactamos hace algunas semanas atrás, a través de las redes sociales. A propósito, ayer actualizado su foto perfil de Facebook y lo comentaban hoy día en las redes sociales, ¿no? Apareció, decían, Omar Candia, ¿dónde estuviste? Bueno, y entre otras cosas. Pero recuerdo que cuando contacté con Omar Candia, lo primero que me dijo Omar Candia, mi estimada María Luz, oyentes de Radio Yarabí, fue lo siguiente: por un si acaso, Eric, yo ya no pienso postular a ningún cargo político, no quiero ser candidato a ningún lugar. Esa es una decisión así radical, que Omar Candia ya no va a ingresar a la política. Mira, Erich, para alguien que es político, yo hago política desde la universidad, he hecho política desde los 18 años, desde el primer año de la universidad, y he tenido mucha suerte porque siempre he contado con el respaldo de la población. He sido alcalde a los 29 años, cuando gané las elecciones en el distrito de Alto Ceiba y he terminado siendo alcalde provincial, ¿no? Sin embargo, esta es una decisión personal. Yo no he querido salir a ningún medio de comunicación porque no había la necesidad de tener alguna entrevista. Yo no estoy en campaña, no pretendo postular ningún cargo público, quiero vivir tranquilo, estoy ejerciendo mi tarea o mi labor como profesional. Ustedes están ahorita en mi estudio jurídico, ¿no? Donde vengo asesorando y llevando algunos casos privados, evidentemente. Pero ¿por qué creerte? Porque semanas atrás, insisto con esto, cuando conversábamos por interno a través de las redes, usted me dijo, yo no pienso ingresar más a la política. Y yo fui a la radio en la segunda edición y lo comenté, ¿no? Dije, he conversado con Omar Candia y me dice que no quiere saber nada de política. A partir de la fecha para adelante no quiero saber. Me tildaron de incrédulo, me dijeron, ¿tú le crees a Omar Candia? Va a ser todo lo contrario. Omar Candia lo vamos a ver en las próximas elecciones, en la próxima campaña él va a estar postulando, ya sea para la alcaldía, el Congreso, a Alto Ceiba. Entonces, ¿qué ha zanjado que Omar Candia ya no va a postular a ningún cargo? Sí, mira, es una decisión personal que he tomado. No, estoy dedicado, reitero, ustedes me han visto, no he estado saliendo en los medios de comunicación, he estado dedicándome a mi tarea como profesional, asesorando casos evidentemente privados, y es más, casos relacionados con el derecho penal. ¿No? Con el derecho penal, yo era un amante del derecho constitucional, de las ciencias políticas, es más, he enseñado en la universidad cerca de 12 años derecho constitucional, pero he comenzado a tener inquietudes por el derecho penal, y entonces estoy acá, quizás en el futuro dedicarme más a la especialidad del derecho, ¿no? Y alejarme un poco de la política. María Luz.